Oyama es una alternativa a ChatGPT con una gran ventaja. Tu información nunca se envía a servidores en línea, ya que funciona directamente en tu propio ordenador. Puedes usarlo como una aplicación más sin depender de conexión a Internet, lo que garantiza privacidad y disponibilidad total en cualquier momento. Con estas dos grandes ventajas, ¿por qué no probarlo? Además, desde Flowways puedes personalizar aún más la experiencia, por ejemplo, configurando comportamiento divertido como el de Mario Bros., que en este caso está más enfocado en salvar a Peach que a Luigi. Para ello, lo único que tendremos que hacer será buscar Oyama en Google. Le damos al primer enlace que suele ser el verídico, download Windows y download for Windows. Y empezará un archivo ejecutable que podríamos ejecutar una vez se instale. Y al final nos llevará a esta aplicación de Oyama, en la que podemos elegir entre distintos modelos y depende del que elijamos, pues con solo escribirle, seguramente empiece una descarga automática. En este caso, por ejemplo, a mí no me la ha hecho porque ya lo tenía descargado, pero puedes ir cambiando entre modelo y no te tienes que preocupar por tenerlo descargado ni nada. Ya se encargará él de hacerlo. Y está guay porque puedes concatenar conversación entre distintos LLM. Ahora yo había empezado la conversación con uno y ahora yo podía seguir con el de DeepSeek. Así que eso es bastante curioso. Con Docker es tan sencillo como correr la siguiente línea de código, en la que creamos directamente un contenedor a partir de una imagen que se descarga automáticamente. Además, se hace un mapeo entre un puerto y el otro, que en mi caso yo he usado un puerto distinto al original, el 11435. Así se creará un contenedor tras haber cargado la imagen con Oyama. Y ya dentro del contenedor podremos cargar un modelo de Oyama que queramos. En mi caso he elegido uno con pocos parámetros para que funcione correctamente. Así acabamos de crear un contenedor en el que tenemos un LLM gracias a Oyama. Pero ¿cómo interactuamos con él? Aquí es donde entra el papel de Flowwise. En otro vídeo explicaré cómo descargarlo y el cómo implementarlo en un contenedor. Pero ahora mismo voy a partir de que tenemos este contenedor y nuestro objetivo va a ser conectar ambos contenedores, el de Oyama y el de Flowwise, para así poder interactuar con nuestro LLM desde Flowwise. Vayamos con ello. Y entonces no tenemos nada más que crear la siguiente red Docker, que se llama Flowwise Network Tools. Y lo que vamos a hacer es conectar a esta red pues los contenedores que aparecen arriba corriendo. Flowwise Fixed y por otro lado nos llama Container. Y así tendremos los dos contenedores unidos. Una vez tenemos los dos contenedores conectados, podemos buscar en esto localhost 3000, crear un nuevo chat flow y aquí tenemos un nodo start en el que hay que actualizar el flow state, que lo vamos a llamar next, por ejemplo, y podemos añadir un nodo de LLM y unirlos así, arrastrando con el clic izquierdo como modelo que vamos a usar. O llama, en esa ha consistido todo lo que estamos haciendo, y aquí hay dos maneras de conectarse. Una es si solo hubiéramos instalado la API y no hubiéramos puesto ningún contenedor, llamando a llama 3.2 latest con una temperatura de 0,1, bueno, 0,9, queremos que sea creativo. Y además, como input mensaje, pues que le vamos a poner lo que le haya dicho el usuario. Entonces, así, Mario Bros. Podemos ya. Ahí. Y se me ha olvidado, también podemos ponerle que interactúe como si fuera Mario Bros. Para ello, le damos un rol del sistema y le decimos: actúa como si fueras Mario Bros. De esta manera ya podemos interactuar. Es tan importante para ti. Y nos irá contestando a la pregunta que le hagamos. Y ya tenemos un chat flow muy básico en el que hemos podido conectar nuestro LLM con Oyama. ¿Cómo sería la otra manera? Bueno, aquí como hemos dicho, hemos conectado host.docker poco interna, pero también podríamos haber llamado a el nombre del contenedor que hemos creado, que era Oyama Container. Y así también tenemos acceso a Oyama. Así de esta forma hemos podido meter Oyama dentro de un contenedor o haberlo descargado simplemente y conectarlo desde un contenedor que tengamos Flowwise, que vamos a aprender en siguientes vídeos, como crear el MCP, saber cómo descargar Flowwise y juntar todo esto. Cada uno de esta serie de vídeos al final van a tener un desenlace común. Así que no te pierdas los siguientes.